Cordial saludo para todos los presentes. Nuestro grupo está formado por Alejandra Gutiérrez, Lisset Lache y mi persona, Marco Castañeda. Sean bienvenidos a esta clase jurídica y hoy vamos a abordar una de las herramientas más importantes y contundentes del derecho procesal civil colombiano, el proceso ejecutivo. Imaginemos que una persona presta una suma alta de dinero, se firma un pagaré y al llegar la fecha de vencimiento el deudor simplemente se rehúsa a pagar. ¿Tendría sentido iniciar un juicio de 5 años para que un juez declare que efectivamente el dinero se prestó? Pues no, para eso existe la vía ejecutiva. El proceso ejecutivo es un mecanismo judicial mediante el cual un juez ordena el pago de una deuda o el cumplimiento de una obligación de forma coactiva. Aquí no venimos a discutir o a debatir si la obligación existe o no. La obligación ya existe y es indiscutible, siempre que esté respaldada por un título ejecutivo. De conformidad con el artículo 422 del Código General del Proceso, este título puede ser un contrato de arrendamiento, un pagaré, una letra de cambio, una sentencia judicial o cualquier documento que provenga del deudor y que contenga una obligación, que debe ser clara, es decir, que se sepa exactamente qué se debe y a quién, expresa, que esté plenamente escrita y determinada, no deducida, y exigible, que el plazo para pagar ya se haya vencido o la condición se haya cumplido. La finalidad principal de este proceso es lograr el cumplimiento forzado de la prestación, y para garantizarlo, el demandante puede solicitar desde el primer día la aplicación de medidas cautelares, tales como el embargo y secuestro de los bienes del deudor, congelando sus cuentas bancarias o registrando embargos sobre sus inmuebles. A lo largo de estos 20 minutos desglosaremos esta figura en 3 grandes bloques. Bloque 1. ¿Qué es la naturaleza del proceso ejecutivo y su diferencia con el proceso declarativo? En el bloque 2 vamos a ver los requisitos de la demanda, las tipologías de las obligaciones ejecutables y el título ejecutivo. Y en el bloque 3 vamos a ver los mecanismos de defensa de ejecutado, excepciones previas de mérito y los recursos procesales. Procedamos entonces a profundizar la naturaleza del proceso. Cuando hablamos de ejecutar, hablamos de actuar. La Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el proceso ejecutivo no tiene una etapa cognitiva. Para determinar el nacimiento de un derecho, puesto que el derecho nace con la creación del título. Si el título adolece de algún vicio, el proceso se cae, pero si el título es perfecto, la orden del juez es perentoria, el mandamiento de pago. Ahora bien, le cedo la palabra a mi compañera Lisset, que profundizará en los requisitos esenciales de la demanda y el portafolio de obligaciones que se puede cobrar por esta vía. Es que hola, yo no me aprendí nada. Ya la cagó, ¿cierto? Ya la cagó. Una materia de requisitos procesales y formalidades. Para poder tocar las puertas de la jurisdicción con una demanda ejecutiva, debemos cumplir con una doble carga formal. Por un lado, debemos satisfacer los requisitos generales de toda demanda, contempladas por el artículo 82 del Código General del Proceso. Designación del juez, identificación de las partes, pretensiones acumuladas debidamente, estimización razonada de los perjuicios si los hay y los anexos de la ley. Pero de manera especial y obligatoria, el proceso ejecutivo exige el anexo fundamental, el título ejecutivo. La nota fundamental sobre el rol de las partes es, a diferencia de los procesos ordinarios, donde hablamos del demandante y demandado. Aquí la ley técnica y la doctrina procesal los denomina ejecutante, quien ostenga el derecho de crédito, y ejecutado, el deudor de la obligación. Como bien mencionaba Marco, bajo el expreso del artículo 422 del Código General del Proceso, si no hay un documento que preste mérito ejecutivo, el demandante no puede iniciar este proceso. Si el documento carece de claridad o exigibilidad, el camino correcto es el proceso declarativo, donde primero le pediremos al juez que declare la existencia de la obligación y la sentencia que allí se emite, que se imita será, posteriormente, el título ejecutivo para iniciar la ejecución. Las obligaciones que se pueden cobrar colectivamente, existe el mito de que el proceso ejecutivo
solo sirve para cobrar en efectivo o cheques vencidos, ya que para mí esto es falso. El Código General del Proceso faculta la ejecución de diversas tipologías de obligaciones. Primero, por sumas de dinero. Es más lo común el cobro de capital más los intereses, corrientes y moratorios, respetando los límites de la tasa de usura. Segundo, obligaciones de dar o hacer. Por ejemplo, cuando se firma una promesa de compraventa y el vendedor se niega a la firma de escritura pública de la propiedad, en la notaría se puede ejecutar al deudor para que el juez firme su nombre. Obligación de hacer. Obligación de no hacer. Si el deudor destruye algo que se había comprometido contractualmente a no destruir o realiza una conducta prohibida, se puede pedir a la destrucción de lo hecho o la indemnización de los perjuicios. Las obligaciones condicionales. Aquellas que dependen de un hecho futuro o incierto, siempre y cuando se demuestre plenamente la condición ya se cumplió. Ejemplos prácticos de los títulos ejecutivos. Para que visualicemos esto en el ejercicio profesional diario, los títulos más comunes en el tráfico jurídico son: primero, contratos y arrendamientos, que sirven para ejecutar los cánones de arrendamiento vencidos por los servicios públicos dejados de pagar y cláusulas penales. Segundo, títulos y valores, las letras de cambio, pagarés, cheques y facturas de venta. Tercero, promesas de compraventa, siempre incluyan las cláusulas de obligaciones claras, líquidas y exigibles. Actas de conciliación, firmemente ante un centro de conciliación autorizado o comisarías de familia, por ejemplo, cuotas alimentarias. En la Corte Judicial, la Corte Suprema de Justicia trae la colación la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte ha sido enfática en señalar que la claridad del título implica que no se requieren interpretaciones místicas ni suposiciones. El título que se debe bastar a sí mismo es autosuficiencia de título ejecutivo. Si el juez debe realizar un esfuerzo analítico extenuante para entender qué se debe, el título no es claro y la demanda debe ser rechazada. A continuación, nuestra compañera Alejandra nos explicará el escenario donde el ejecutado se defiende, porque el hecho de que exista una demanda no significa que el ejecutado esté indefenso. Buenas tardes a todos, es un placer continuar con la exposición. Una premisa clave en el derecho procesal es el derecho de contradicción y el debido proceso, artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Que a una persona la demanden ejecutivamente no significa que el juez vaya a rematar con sus bienes, de inmediato o de forma ciega. El ejecutado tiene derecho a defenderse y el ordenamiento jurídico le otorga herramientas específicas para desvirtuar el título o atacar el procedimiento. En el proceso ejecutivo, las defensas se dividen de manera muy estricta por razones de oportunidad procesal. Las excepciones previas buscan sanear los vicios de forma del proceso para evitar que el juicio avance con errores procedimentales o detenerlo si el juez no tiene competencia. Están taxativamente señaladas en el artículo 100 del Código General del Proceso. Falta de jurisdicción, incompetencia, indebida representación, pleito pendiente, entre otras. ¿Cómo se propone? Bueno, a diferencia de los procesos declarativos, en el proceso ejecutivo las excepciones previas no se proponen en un escrito independiente de excepciones, sino que deben interponerse a través del recurso de reposición contra el mandamiento de pago de acuerdo con el numeral desde el artículo 442 del Código General del Proceso. El ataque a los requisitos formales del título es si el título valor carece de una firma o letra de cambio, no tiene la fecha de vencimiento clara. Este vicio formal debe alegarse única y exclusivamente en el recurso de reposición contra el mandamiento de pago. El artículo 430, inciso 2 del Código General del Proceso es drástico, ya que si es ejecutado el mandamiento de pago, si el ejecutado no alega los defectos formales del título mediante el recurso de reposición, estos quedan saneados y no se podrán alegar más adelante como excepciones de mérito. Los términos y oportunidades procesales son cruciales para el litigio.
ya que el factor del tiempo en el proceso ejecutivo es sumamente riguroso. Prestemos atención a estos plazos, ya que una vez el deudor es notificado personalmente del mandamiento de pago, tienen mecanismos de defensa, términos legales, fundamento legal y una finalidad. El recurso de reposición, que son excepciones previas y requisitos formales, tienen un término de 3 días hábiles. Su fundamento legal es el artículo 318 y 430 del Código General del Proceso, y su finalidad es atacar la forma del proceso o del título ejecutivo. Las excepciones de mérito o de fondo tienen un término de 10 días siguientes a la notificación. Aquí el ejecutado puede alegar que si el pago total presentando los recibos, transferencias o cartas de finiquito. La prescripción se demuestra que en el tiempo cuando tenía el acreedor para cobrar la letra de cambio, 3 años según el Código de Comercio, ya se venció. Y la novación o transacción es demostrada ya que la deuda se había cambiado por otra o había llegado a un acuerdo previo. El trámite de las excepciones, una vez formuladas las excepciones de mérito, el juez dará traslado al ejecutante por el término de 10 días, según el artículo 443 del Código General del Proceso, para que éste pida pruebas encaminadas a desvirtuar las defensas del deudor. Posteriormente se citará a la audiencia del artículo 392 y 372 junto con el 373 para dictar sentencia. Si las excepciones prosperan, el proceso termina; si se niegan, y el proceso continúa hacia el remate de los bienes encargados. A continuación, mi compañero Marco va a explicar el caso práctico, la recapitulación y las conclusiones. Ahora bien, para consolidar lo aprendido y asegurar que la teoría encaje perfectamente con la realidad jurídica que regula nuestro país en este año 2026, queremos plantear un breve caso de laboratorio para que lo analicemos juntos en estos últimos minutos. El caso del pagar incompleto. Juan, el ejecutante, demanda a Pedro, que es el ejecutado, con base en un pagaré firmado en el año 2024. Pedro recibe la notificación del mandamiento de pago. Al revisar el documento, el abogado de Pedro nota que el pagaré no estipula por ningún lado el lugar de cumplimiento de la obligación, ni tiene la firma del beneficiario original reflejada correctamente. Por ende, carece de requisitos de forma. El abogado de Pedro deja pasar los primeros 3 días en silencio y al día 9 presenta un escrito contestando la demanda y proponiendo como excepción de fondo la falta de requisitos formales del título o valor. Analizando el caso bajo el rigor de la jurisprudencia de la Corte Suprema y el artículo 430 del Código General del Proceso que explicamos, el juez del caso tendrá que declarar extemporánea e improcedente la defensa del abogado de Pedro. ¿Por qué? Porque precluyó su oportunidad. Los defectos formales del título tenían que atacarse mediante el recurso de reposición en los primeros 3 días. Al radicarlo el día 9, como excepción de mérito, el vicio formal quedó legalmente saneado. Pedro tendrá que pagar, a menos que tenga un recibo que demuestre que ya canceló el dinero. Este caso práctico nos demuestra que el proceso ejecutivo premia la diligencia y castiga la negligencia del litigante. Es un proceso expedito y directo, diseñado para dar certeza al tráfico comercial y la seguridad jurídica a los acreedores. Ahora bien, para cerrar nuestra intervención, sintetizamos los 3 pilares del proceso ejecutivo en Colombia. Primero, la certeza inicial, que no busca declarar derechos dudosos, sino que exige un título ejecutivo corporativo que contenga una obligación clara, expresa y exigible. La celeridad coactiva, la cual permite el uso de medidas cautelares de embargo y secuestro desde las fases preliminares para evitar la insolvencia fraudulenta del deudor. Y como tercero, el rigor preclusivo, el cual dicta las oportunidades para defenderse, las cuales están rígidamente tasadas en el tiempo: 3 días para la reposición y las formas, 10 días para el fondo. Agradecemos profundamente su atención, doctor Mesa y compañeros.